Bien, bien, por dicha. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con las prácticas? No, vieras que no las puedes revisar tampoco. Pero, ¿cómo te fue? Mm, No, no, tranqui, nada más se las mandé nomás como para que supiera que no se las pedí nada más porque sí. Pero, yo creo que bien, la verdad. Solo Ok, la que me súper. costó un toque fue la de darle la vuelta al número. Ujú. De hecho, Pero además probablemente lo vuelvan a estaba... hacer pronto. En el curso con la profe. ah, Probablemente vayan a hacer una similar. Entonces vas a tener esa ventaja también. Sí, si te dice de dónde la de- sacaste, decirle que fue una de las prácticas que yo mandé. sí, sí, igual de ahí la hice, no sé, lo que se me ocurrió. Ah, ok, ok, súper. Hola Franco, pura vida. Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo les... Bueno, ya ahora sí, ¿cómo les ha ido a los dos en el curso? Ya casi les ponen el primer proyecto, ¿verdad? La semana que viene. Sí, ahí me estaba diciendo la profe que empezará a dar las tutorías de archivos y del split y todo eso. Pero me dijo que les dejaba el proyecto el jueves. Entonces yo pensaba dar esa tutoría de manejo de archivos eh, y eso para el viernes. O sea, después de que ya tengamos el enunciado del proyecto, hacer esa tutoría porque me dijo hágala el lunes, pero yo dije no, el lunes no, porque aún ustedes no tienen como el contexto que necesitan para saber en qué van a aplicar todas esas cosas. Eh, pero sí, bueno, no sé si tienen dudas con respecto a lo que hayan hecho en el curso estos días. En el curso, por el momento, yo creería que no. No, Yo estoy bien. que ¿y vos, Pablo? Solo tenía una duda, pero yo Ujú, creo que usted ya le había dicho que, bueno, es que yo estaba haciendo ahora una tarea que la profe puso ujú, y es como hacer una sumatoria ok, y sí. resulta que me sirve como con el uno, con el 2 y así, Ujú. pero cuando ya uso números más grandes me tira error. Sí, es normal. Porque las Ah, ok, sumatorias de la profe gracias. siempre son muy, muy complejas. Entonces, cuando se corre en Python, ya como que la memoria la consume completamente. O sea, no la memoria, sino la capacidad que tiene Python para procesar en ese momento. Lo consume todo y te va a tirar un error. Ah, ok, ok, pero no es Bueno, problema mío, me no, imagino. no, O no, es ni sea, siquiera de la compu, es problema del lenguaje. no, ok, gracias. Sí. Bien, entonces vamos a ver el tema de hoy. El miércoles les dije que era de ciclo while, pero no, era de funciones, me equivoqué. Es un tema muy simple, entonces vamos a hacer varios ejercicios. Ya, bueno, ya saben que es una función, me imagino. Eh, bueno, una función es un bloque de código que se usa para realizar una tarea específica. Eh, y la ventaja de que digamos, existan estas funciones es un bloque, perdón, es un bloque de código que nosotros sabemos. En caso de Python está identado a la etiqueta, que es lo del def y el nombre y los parámetros. Eso se llama etiqueta. Y después debajo está el bloque, que en el caso de Python es todo lo que está identado como a un tab de la etiqueta. En otros lenguajes es todo lo que está entre llaves o todo lo que está entre paréntesis cuadrados. Las ventajas de usar una función, bueno, me imagino que ya las han visto un poco, que permite mucho reutilizar código. Es decir, por ejemplo, las funciones de largo, que ustedes no tengan que tener, ok, una función de largo en cada vez que ustedes la vayan a usar. No, sino más bien eh, que ustedes tengan una función principal de largo arriba del todo y la puedan llamar desde cualquier parte. También esto permite a la modularidad. Que la modularidad es cuando ustedes tienen como bloques, o sea, no bloques, como conjuntos de funciones o de operaciones en un módulo o un archivo y ese archivo ustedes lo importan desde otros. Entonces eso sirve mucho para tener eh, como funciones ahí empaquetadas por si algún día las ocupan. Luego ayuda mucho a organizar el código porque si, digamos, vos tenés lo de función de largo, el mismo ejemplo que tuve antes, y tenés que ponerlas cada vez que lo vas a usar, sí, ese código va a estar súper, tal vez no súper mal organizado, pero se va a ver feo, porque va a ocupar muchísimas líneas de código para una tarea que bien
se pudo haber hecho con una función que ocupaba 5 líneas y una línea cada que se llamaba. Y no estar poniendo 5 líneas de código, que es el que hace el proceso de la función, cada vez que se ocupe. Bien. Y facilita mucho el mantenimiento porque si una función está mal hecha y uno la copia y la pega en todo el código, cada vez que vaya a cambiarle algo a dicha función, tienen que estar modificando cada función por aparte y todo. Pero si, digamos, solo hubiera una definición de función y todas las demás fueran llamadas, es mucho más fácil modificar únicamente la definición de la función donde viene todo el código principal, eh, y para no tener que estar cambiando en todo lado. Es mucho más fácil. Eh, bien, eh, ¿cómo creamos y llamamos funciones desde Python? Desde Python es muy fácil, la verdad. Primero, va la palabra reservada def en minúscula completa, que esta palabra reservada lo que me dice es que me va a definir. ¿Y qué me va a definir? En este caso es una función, porque también puede definir una clase, o cualquier otra cosa. Pero, bueno, en Python más o menos, pero define una función. Después del def va el nombre de la función. Normalmente las funciones no pueden iniciar con números o con caracteres especiales. Normalmente empieza con letras. Tiene como la misma norma de las variables al momento de llamarse. También no permite caracteres especiales como gato, bueno, el gato, creo que los signos de pregunta tampoco los permite, los signos de comparación tampoco, las sumas, todo eso no lo permite. Solo es como las letras, los números, a excepción de la primera posición que no se puede llamar un número, eh, y guiones bajos. Es como lo único que deja para llamar funciones. Luego están los parámetros, que los parámetros son, bueno, lo vamos a ver después, entonces voy a saltármelo por aquí. Después de la definición de la función y de tener los parámetros entre paréntesis y los dos puntos, que estos dos puntos es muy importante, voy a usar el puntero. Que estos dos puntos que están aquí son muy importantes que siempre estén, porque si a veces se nos olvidan, y la función no va a servir, básicamente. Luego está el bloque de código, que aquí viene todo lo que va a ser mi función, si va a ser una suma, si va a ser una resta, si va a cambiar una variable, si va a hacer cualquier cosa, viene aquí. Y por último está esto, el return. Me imagino que ya lo vieron un poco, o no sé si ya lo han visto con la profe, pero el return lo que hace es me retorna o me regresa lo que yo le ponga después. En Python, como las variables son no tipadas, eh, no hay que definir a las funciones con un tipo de dato. Sin embargo, en lenguajes como Java o C o C++, hay que poner, para definir una función hay que poner, bueno, public, stat, en caso de Java, public, static, el tipo de dato, eh, o nada más static, el tipo de dato y los parámetros, y después entre llaves los datos. Igual que en C y en C++, todos los lenguajes funcionan, bueno, esos tres por lo menos, son muy parecidos. Eh, pero todos esos tienen que retornar obligatoriamente un valor. En el caso de Python no. Python puede tener funciones que no retornen valores. Digamos, ese return es azul, bueno, está aquí en azul porque es opcional, no es obligatorio. Y después está el valor. Si tenían claro esto del return. Bueno, sí está bien. A ver, ganamos. Sí. Hola Stacy, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Qué dicha, qué dicha. Ay, perdón. Eh, bueno, después para llamar a una función, ya saben cómo se hace. En Python únicamente se pone el nombre de función, paréntesis, y dentro de los paréntesis van los argumentos que la función necesita. Es muy fácil. Y esto se puede, digamos, si fuera, qué sé yo, que la función sea una suma y retorna el largo de, digo, la suma, perdón, la suma. Eh,
Esto aquí nosotros lo podemos igualar a una variable, por ejemplo aquí, con x igual a la llamada a la función, y x va a tomar el valor que se retorne de aquí. Muy bien, ahora sí, vamos a ver con los argumentos y los parámetros, que son dos cosas diferentes. Bueno, es lo mismo, pero son de dos posiciones diferentes. Los argumentos son las variables que se definen en la cabecera de la función. Es decir, cuando ustedes aquí, estos no son parámetros, son argumentos. Pero únicamente son argumentos cuando se define la función. Aquí dice parámetros, pero es que al final es lo mismo. Pero es bueno que sepan, es que se llaman diferente en distintas partes, pero es lo mismo. Entonces sí, digamos, estos que están aquí en la definición de la función son, eh, son argumentos. Y los que están aquí abajo, cuando se llama la función, son los parámetros. De hecho aquí está al revés. Pero sí. Y bueno, los parámetros son los que se llaman cuando se pasa una función. Bueno, son los que se pasan cuando se llama una función, perdón. Luego tenemos las funciones anónimas, que en este caso son funciones que sirven para realizar una acción en concreto que es muy poco probable que se vuelva a usar. Digamos, yo esas variables las uso mucho y las recomiendo usar mucho en, bueno, pues ya veamos, interfaz gráfica en botones y así. Porque hay algo curioso con los botones de Kinter, que como que les cuesta hacer acciones. Entonces uno tiene que obligarlos a hacer las acciones, que cuando uno le dé el clic al botón, llame a una función de estas anónimas y que como que la principal función de estas funciones anónimas sea llamar a otra función. Porque estas funciones hacen cualquier cosa, literalmente hacen cualquier cosa. Por ejemplo, y bueno, la sintaxis es así: se escribe lambda, que está la palabra reservada para las funciones anónimas, se le pasan los argumentos o los parámetros, y se pone dos puntos y va la expresión, o sea, lo que va a hacer esa función. Que yo, si fuera una suma, si esto fuera una suma, entonces aquí iría x y la expresión sería x más y, y ya. Esa sería la función. Y estas funciones no tienen etiqueta, no tienen nombre, son anónimas, por lo que uno no las puede llamar cuando uno quiera. Porque no existen básicamente, solo existen cuando se usan y ya. No sé si les quedó claro esta parte de lambda, que tal vez es un poquillo enredado. Bien. Bueno, eso es todo, pero aún hay otro tipo de funciones que es que eso lo vemos más adelante, pero se los voy a mencionar, que son las funciones de orden superior. ¿Qué es una función de orden superior? Es una función que recibe como parámetros o como argumentos, como le quieran decir, otra función. Por ejemplo, yo tengo una función que, que me suma dos datos. Ok, esa es mi función pequeñita. Me suma dos datos y me retorna el valor. Luego, tengo otra función que me recibe esa suma y me cuenta cuántos dígitos quedaron. Entonces, esa función del largo de una suma es una función de orden superior. ¿Por qué? Porque recibe como parámetro el resultado de otra función. Sí. No sé si tienen dudas de momento con esto de funciones, chicos. Voy a poner a Stacy presente. La lista. Stacy, ¿vos qué apellido sos? Sandoval. Sí, Sandoval. Ok, super. Bien, voy a... Bueno, no sé, tipo, si les quedó duda con algo. Si no, vamos a hacer una práctica.
de las que mandé la vez pasada, bueno, a Paula le mandé la vez pasada. Y vamos a hacer una práctica de eso. Vamos a hacer unos ejercicios. Porque es que con funciones ya y siento que ya ustedes se la juegan bastante bien. O no sé si tienen algún problemilla con alguna. Y vamos a ejercicios de funciones. Ejercicios de funciones. Bueno, más que ejercicios, es un ejercicio, lo vamos a hacer. Y es hacer una calculadora. Una calculadora simple, ¿verdad? De suma, resta, multiplicación y división. Y aquí está. Vamos a poner aquí el archivo, que sería el viernes 06. Ahí. 06 del 2026. Ah, no, mentira. De semana 3. .py. Ay, voy a poner esto en inglés porque si no. Muy bien. Ok, dice realizar una calculadora cuentapollitos en consola. En este proyecto se solicita realizar una calculadora que solicite números enteros y se solicite la operación que desea realizar. Esperando, esas operaciones son suma, resta, producto, cociente, resto, raíz y potencia. No es necesario utilizar ciclos, solo se ejecuta una vez. Muy bien, entonces, primero vamos a definir todas las funciones que puede hacer. Entonces, def suma, y aquí le pongo un pas. Ahí, un pas. Me faltaron los parámetros. Y ahora me va a copiar eso con todas las demás. Vamos a ver, la otra era resta. Resta, multi, div, cociente, resto, raíz y potencia. Raíz n y potencia. Muy bien. Y aquí tengo mi función principal, def main. Muy bien. Primero vamos a hacer el main, que es como lo principal que nos están pidiendo. Entonces, yo primero como usuario, bueno, como sistema, voy a saludar al usuario. Bueno, no saludarlo. Explicarle qué vamos a hacer. Entonces ponemos un print. Ponemos, pues yo, 1, 2, 3, 4, 5. Bienvenido. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos un backslash n, que este backslash n es para poner un salto de línea. Luego del bienvenido ponemos ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero nos dijo el enunciado que pidiéramos los dos números. Entonces vamos a poner por favor indicar el primer número. No les voy a poner tildes, no es porque no sepa, sino porque no, o sea, porque como es código en consola, esto casi nunca se usa, porque aún hay consolas que no tienen el formato, no sé cuál es el formato de ASCII, el que permite caracteres especiales, emojis y todo esto. Entonces, para evitar todo eso, porque como todo esto se muestra en consola, es como para evitarlo. Y evitar como que sea algún como un carácter con errores o cosas así. Bien, entonces aquí yo le estoy pidiendo el primer número. Aquí yo voy a poner un input. Aquí yo voy a poner que x va a ser igual a input. Entonces muy bien. Y ahora vamos a validar. Si el tipo de x
es diferente de un int o ¿cuál era la otra? Solamente números enteros. Si esto pasa, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner un print de error. Error. El número debe ser entero. Muy bien. Y ahora esto mismo lo vamos a hacer con el segundo número. Entonces me voy a copiar. Me voy a copiar todo esto, que es casi lo mismo. Aquí me quito lo de bienvenido. Y aquí pongo por favor indicar el segundo número. Y aquí nada más le voy a cambiar por X y le voy a poner Y. Muy bien. Ahora sí, ya con esto nosotros tenemos y como el menú, por decirlo así. Entonces yo voy a llamar aquí a la función main y vamos a ejecutar. Ahí tuve que haber guardado. Upsi. Le dice, bienvenido, por favor indicar el primer número. Voy a poner un 34. ¿Qué diablos? Bueno, sí. De hecho aquí me tiró un error, ven. ¿Qué dice? El número debe ser entero. ¿Por qué? Porque yo, con el input, cada vez que usamos el input lo que hace es me extrae un texto, un string, no un entero. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho yo con este X? Tratar de transformarlo en entero. X punto. Es que, ok, les puedo decir que existe esta función nativa para strings que se llama isNumeric. Una cosa es este método de los strings, que lo que me dice es que si el número que está, si el contenido del texto es numérico, y esto me va a responder un true o un false, pero no lo vamos a usar. ¿Por qué no lo vamos a usar? Porque la profe no suele utilizar estas funciones en proyectos o cosillas así, en exámenes principalmente. Entonces mejor no utilizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar int de x. Y aquí di otro error. Digamos, me tiró el primer error y no se detuvo el programa. Pasó con la siguiente instrucción, que era la del número 2. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un 4, me va a volver a tirar el error. Esto pasa porque... porque es que puse bien ciencia, entonces me estoy como tapando la nariz. Porque nos faltó el else, que es como la condición de que de qué va a pasar si no se cumple eso. Entonces, si el número leído x es entero, se va a pasar aquí a leer el segundo número, pero si no, va a quedar ahí. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. El int de y es un error, y en caso del else aquí voy a poner el resto del código, que es lo que vamos a hacer ahorita. Así, vamos a ver. Bienvenido, por favor indicar el primer número. 4. Vamos a correrlo aquí. Primer número 34. Indicar el segundo número 2. Y ya. Eso es todo porque no le he puesto a hacer nada más. Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, que es ver cuál es la operación que quiere hacer. Entonces vamos a poner aquí print por favor indicar el número de opción de operación
que desea realizar. Eso se une con lo que hemos visto, digamos, desde el lunes. Que porque vamos a usar operadores, vamos a usar condicionales, vamos a usar funciones y sí. Bien, por favor indicar el número. Ahora vamos a poner las opciones. Entonces yo voy a poner aquí operaciones, voy a poner un salto de línea y voy a poner otro salto de línea y voy a poner aquí 1 punto suma, luego 2 puntos resta, luego 3 puntos multiplicación, luego 4 puntos división, luego 5 puntos cociente, luego 6 puntos residuo o resto, luego 7 puntos raíz n y luego 8 puntos esta era potencia. Muy bien, y ahora sí yo aquí hago una variable op que va a ser igual al input que se vaya a leer. Entonces ahora vamos a hacer todas las opciones. If op es igual a 1, yo voy a poner aquí una función. Bueno, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer un print de suma de x, y. Entonces yo ya mando los parámetros aquí a la suma. Y voy a hacer esto con todos los demás. Pero ahora vamos a usar el elif, que es como el si no. O sea, el if es sí, el elif es un si no, y el else es un en caso contrario, o el default de ninguno se cumple. Y así. Bien, el if op 2, bueno, igual a 2. En caso de que esto pase, yo voy a hacer un print de la resta de x, y. Y me voy a copiar todo esto porque los restos son prácticamente lo mismo. El 3 era multi. El 4 era diff. El 5 era cociente. El otro era resto. El otro era potencia. Y el último era resto, potencia. Ah, no, mentira. Esta no era potencia, esta era raíz n. Y esta era potencia. Muy bien. Y en caso de que ninguno de las opciones esté, voy a imprimir un error. Aquí un error. Punto. Punto. La opción indicada no es válida. Punto. Y listo, vamos a correrlo y ver qué tal. Por favor indicar el primer número. 5. Por favor indicar el segundo número. 4.
Bueno, aquí se me ejecutó. No sé por qué. No, bueno, porque se me faltaron los paréntesis de este. Hay que imprimir el número 7, 6. Aquí yo indico cuál opción me gustaría. Le doy cualquiera. Y me tiro un error porque aquí, digamos, yo le estoy mandando 2 parámetros a la función. Sin embargo, aquí la función no está recibiendo nada. Entonces eso me está generando un error. Pero es un error que voy a corregir de un solo porque es lo que corresponde. Aquí todas las funciones van a recibir lo mismo, el X y el Y. Entonces yo me lo copio aquí. Tengo aquí XY, 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 XY y XY. ¿Qué va a hacer esto? Todos los pass yo los voy a reemplazar por un return. Return, 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 return. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Ya tenemos el retorno. Vamos a retornar la suma. ¿Cómo es la suma? Y x más y. Y ya con eso retorna la suma. La resta, la x es igual a x menos. Digo, el resultado es x menos y. La multiplicación, aquí. La multiplicación es x por y, normal. ¿Qué pasa aquí? En la división, nosotros tenemos que validar algo en la división. Bueno, en estas tres tenemos que validar algo. Que el y no puede ser 0. El y tiene que ser diferente. Entonces aquí vamos a poner if y es igual a 0. Voy a poner aquí otro return que sea igual, bueno, un return que diga el divisor no puede ser 0. Sí, perdón, qué pena. Y aquí vamos a poner que es un error, entonces voy a poner aquí error, el divisor no puede ser 0. Y esto me lo voy a copiar para pegarlo en todos los demás porque al final es lo mismo. Bien, ahora sí ya tengo todos los returns. Bueno, y las validaciones hechas. Ahora sí, vamos a retornar la división. En caso de que no, digamos que así sean números normales, entonces yo puedo poner aquí x entre y. En el cociente voy a poner x división entera y. En el resto yo voy a poner el x división o porcentaje y. Y con eso ya tengo todos estos. Ahora voy a dejar la raíz de última, porque la raíz tiene algo que tal vez ustedes no han visto, pero ahorita vemos. Luego está la potencia, que la potencia es x asterisco asterisco y. Y ya, x es la base y y es el exponente. Ahora sí, vamos a ver con la raíz. La raíz, les voy a decir, se hace así. Se hace x elevado a paréntesis de 1 entre y. Entonces aquí también hay que poner esta validación, porque si y es igual a 0, no se puede hacer la función. El exponente. Ah, no, mentira. Si el exponente es 0, aquí yo voy a retornar un 1. Porque es, y cuando cualquier número elevado a la 0, bueno, no, mentira. No existe la raíz 0, sí. El exponente de la raíz. Bueno, este es el índice de la raíz. Porque esta es la base de la raíz y este es el índice de la raíz.
que es el numerito de ti que está entre la raíz cuadrada. Bueno, en la raíz cuadrada no está, pero en cualquier otra raíz, la raíz cúbica, la raíz, eh, no sé, quinta, están ahí todos esos números. Y hasta la fórmula para retornarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos transformar una raíz en una potencia. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestra raíz. Una raíz n. Aquí tenemos un número b. Y este número b está igual, elevado a un número m. Eso siempre pasa. O sea, cuando no hay ningún número aquí elevado, es que es un 1. Pero esto nosotros lo podemos escribir así. El b es igual a, raíz n de b a la m es igual a b elevado a la m entre n. ¿Ven? Eso es lo mismo, eso funciona igual. Entonces, para las cosas nativas de Python, eso funciona muy bien. Porque como en Python no hay una función que sea como el SQR o algo así, que sí hay en otros lenguajes de programación. El SQR me refiero al squirt de raíz cuadrada. Que es así, SQR. Ven, en Python no está definida, no existe. Pero eso como es una propiedad de las potencias, eso se puede transformar en esto. Entonces aquí el exponente de la x siempre va a ser 1. Y la base o el índice de la raíz el índice de la raíz es y está aquí. Aquí he hecho menor o igual a 0. Puede ser igual menor a 0. Porque también no se pueden raíces negativas. Muy bien. Ahora sí, creo que ya funciona. Vamos a probarla entonces. Indique el primer número. 3, 4. Yo quiero hacer una suma. Ok, está bien, pero fue porque yo tuve un pequeño error. ¿Cuál fue este pequeño error? Que yo no cambié los tipos de las variables. Va a ser un int de x. El y va a ser igual a un int del y. Digamos, ¿qué fue lo que pasó? Que aquí estos dos, el 3 y el 4, estaban representados como strings o como caracteres. Como aquí, como estos de aquí. Entonces, al hacer la suma, lo que hace esta suma es que me une los dos textos. Y obviamente no me los sumo como números. Pero sí, ahora sí, ya. Bueno, lo guardo. Y lo ejecuto. Indique el primer número. 3. Segundo, 4. Hago la suma. Pues 7. Bien. Y vamos a volver a ejecutarlo. Con todos. Con la resta. Vamos a ver. 4 menos 3 en resta es igual a 1. Bien. Pero vamos con la multiplicación. 4 por 3. 4 por 3 es 12. Está bien. Ahora vamos con la división. 4, 3. Vamos a hacer la división. Debería ser 1.33. Está bien. Luego vamos con la siguiente, que sería con el resto. 4, 3. Bueno, el cociente más bien. En este caso debería darme 4. O 1, perdón. Sí, 1. Sí, era 1, perdón, no 4. Y en el caso del resto me debería dar 33. O punto 33 más bien. Entonces 4, 3. El residuo, también 1. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el residuo. Con el resto.
pasando aquí? 1. 3/4. Sí, más bien. No, ¿saben qué? Sí está bien. Así como yo lo hice con 4/3, realmente lo que me dice el resto es qué es lo que me sobra. Y lo que me sobra es lo que me sobra sumado al, eh, digamos, como en total. Yo tenía 4 y lo dividí entre 3. El cociente me quedó 1, porque a cada uno de esos 3 me tocó 1. ¿Y qué me sobró? Me sobró 1. Ese 1, eh, yo como lo repartí antes entre 3, me quedaban .33 a cada uno. Pero como ya no tengo que repartirlo, sino que únicamente tengo que dar lo que me sobró, eh, sería el 1 también. Entonces sí estaba bien más bien. Ahora sí, vamos a ver cuál me seguía. El resto, vamos con la raíz. Vamos a hacer una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2. 2.0, ahí está. Muy bien. Y vamos con el último, igual, con 4/3 y la potencia. 4 elevado a la 3 es 64. Está bien. Y ahora vamos a volver a hacerlo con una opción que no esté. Me tiró un error. Entonces ahí está. Y bueno, sí. Es que aquí, digamos, para validar todos estos errores hay que usar otra cosa que se llama validación de errores. Pero no lo hemos visto y no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver la otra semana, si no me equivoco. Pero estaríamos. No sé, chicos, si tienen dudas de momento con algo. Digamos, ¿cómo les pareció? ¿Qué les pareció este ejercicio? Eh, no sé, chicos, ¿tienen alguna pregunta o algo? ¿Algunos que les pueda ayudar? De mi parte no, pero creo Ujú. que sí había como una parte del código que no hemos visto. ¿Cuál sería? Como más o menos qué. ¿Me puedes enseñar otra vez? Ajá, Claro. para ver. Creo que input no lo hemos usado. Input no lo hemos usado. Creo, si no me No, equivoco, creo. El input, o sea, creo que sí lo han usado porque el input es para leer cosas de consola y guardarlas en variables y cosas así. Entonces yo creería que sí lo vieron, porque si no, Pero o cómo. no tendrá como otra forma o sea, no sé. El mine tampoco lo recuerdo, No, el main la es, verdad. es porque es el nombre de esta función. Digamos, podría ser cualquier cosa. Eso podría ser Ok, un. vos lo pusiste. Sí, sí, Ajá, ya podría entendí. ser así. Ajá, El exacto. up, el if up tampoco lo recuerdo El haberlo if, visto. esta de op es una variable que yo leo. Digamos, es lo que yo le leo a la persona. Y esto del if up es como que si la persona me digitó un 1, yo voy a hacer esto. Si me digitó un 2, yo voy a hacer esto. Y así. Ok, Sí, esto es ok, ya como. lo entendí. Sí, el input es una función que lo que me hace es extraerme de consola. Lo que haya en la consola, bueno, escrito por el usuario, me lo jala y me lo guarda en una variable. En este caso, porque yo como digamos, tengo esta variable op, que yo la creé, la estoy creando aquí. eh, yo la estoy igualando a un input. Que ese input es lo que yo saqué de consola, lo traigo. Si no, voy a preguntar a la profe porque la verdad sí no me acuerdo. Ok, No ok. recuerdo haber visto input, pero lo voy a hacer la consulta igual. Ok, claro, claro. Sí, no. Igual, gracias Ajá. por explicarme. Ok, con gusto. Sí tengo claro, si no lo explico de otra forma. Bueno, si me lo puede volver a explicar. Ok, bueno, el input lo que hace básicamente es, digamos, aquí esto que está entre paréntesis, bueno, entre llave, entre estas cosas, es lo que. Ay, eso no me gusta. Esto es lo que una persona digita, digamos.
En el momento que nosotros corremos este código, vamos a volverlo a correr, ves que me dice por favor indicar el primer número. Nosotros vamos a indicar un 1, ¿ves? Y le doy enter. Este 1 está aquí guardado. Bueno, aquí no está guardado. Antes de que yo le enter está como en la consola. No hay nada ahí. Cuando yo le doy enter, va a entrar, que es, digamos, por favor indicar el primer número. Esto es esto que está aquí. Perdón, es lo que está aquí. Indicar el primer número. Luego, ¿qué hago yo? Hago el input. ¿Qué es el input? La acción que a mí me está esperando a que yo toque un enter. Hasta cuando yo toque un enter, ves que digamos aquí no me sigue con el resto del código. Me está esperando que yo escriba algo. Cuando yo escribo algo, esta función input lo que hace es detecta que hay un salto de línea o un tap, un enter. Y ese enter, y al encontrar eso, lo que hace es como que me extrae el texto que haya y lo guarda. Y lo guarda dentro del input de esta función. Pero si esta función estuviera igualada a alguna variable o asignándose a alguna variable, lo que va a hacer es me va a retornar lo que haya en consola, o sea, este 1, y me lo va a meter aquí. Pero me lo va a meter únicamente como texto. No lo mete como el tipo de dato que es. Por ejemplo, aquí no me mete un 1 con el que yo puedo hacer una suma. Si no me mete, no me mete esto, un 1 con el que yo puedo hacer la suma. Entonces, digamos, aquí haré la opción, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque esto sería un carácter, sería un 1, pero entre comillas. Sería un 1 así. ¿Ves? Entonces con esto, por eso fue el error que me había tirado antes. De que, bueno, el error no, la falla. Que me había tirado antes porque yo no estaba transformando, yo no estaba haciendo esto. Yo no estaba transformando el tipo del dato que yo estaba leyendo al al dato que era con el que iba a operar, por ejemplo estos. Que aquí, digamos, dentro de este paréntesis está en un char, en un carácter. Pero cuando yo le aplico la función int, lo que hago yo es transformarlo en un entero. ¿Ves? Pero el input lo que me hace es siempre me extrae texto. Y ya después yo lo que yo quiera hacer con eso, di lo que me dice que va a ser el resultado de aquí. Si te quedó más claro como para qué se usa cómo se usa el input o cómo funciona. El input se usa para extraer texto de consola, nada más. Lo que usted quiera hacer con ese texto ya es cosa suya. Y para extraerlo únicamente se llama a la función y a una variable se le asigna esa llamada a la función. No sé si quedó claro. Un poquito mejor explicado. Sí, ya quedó más claro. Ok, Gracias. súper, con gusto. No sé chicos, si tienen más dudas con este código, con cualquier otro que tengan ahí, me pueden decir. Tenemos aún 1 hora y 10. Si no, podemos ir dejándolo por aquí. O como gusten. Tengo una duda, pero con la actividad, Claro, bueno, dime. con parte del código de la actividad, Claro, dime. es que, bueno, para la 2 de un número de entre el 1 y el 100, no debe ser de la 2. Ajá. ¿Qué? Bueno, es que más o menos ya lo tengo hecho y del 1 al 100 sí me da, pero después del 100 aún me sigue dando que es 100. No sé, ¿Podrías error en enseñarme el el código? código, ¿no? Para ver. Ya. Curioso que después del 6 no te deje. Vamos a ver. Pero es que no es que... no. Aquí tengo el código. Ujú. Con el 1 me lo da bien. Ujú. Números que estén en medio también me da bien, pero démosle yo que sé, 105. Ok, sí, hay un error. Vamos a ver, para ver el código. Si el número es menor a 0, Ah, esto es para que sea positivo.
sí está. para que sí o sí me ponga un número positivo. Ok. Luego está if num diferente de 0. Bueno, Ok, el problema yo creo que está ahí. sí, el problema está ahí, claramente. Porque ves que tenés abajito del if num diferente de 0. Abajo tenés num mayor o igual a 1 en num menor o igual a 100. Eso está bien, Ujú. pero eso no está validando nada. Esa validación tiene que ir junto con el if. Entonces vos tenés que agarrarla y meterla en el if después del num diferente de 0. Ajá, ahí. Sí. Ajá, un AND. Bueno, ajá, y quitar eso. Porque, digamos, la validación estaba bien hecho sintácticamente, pero semánticamente no estaba bien. Que la sintaxis, para que sepan, porque no sé si la profe se los dijo, ¿no? La sintaxis es cómo se escribe un código, todas las palabras reservadas que existen, cómo se expresa y todo. Y la semántica es si está bien hecho, digamos, si tiene lógica el código. Pero digamos, antes no tenía lógica, porque tenías una comparación que, ok, esa comparación de num mayor o igual a 1 a num menor o igual a 100 se cumplía. ¿Por qué? Bueno, se cumplía o no se cumplía, igual se iba a ejecutar el código. Porque esto iba a dar true o false, pero ese true o false no se están usando en ninguna parte. Ahora que lo agregaste arriba y le pusiste otro AND, lo que me está diciendo es que si el número es diferente de 0 y si el número es mayor a 1 o, y menor que 100, yo voy a imprimir que el número está entre 1 y 100. Y en caso de que no, voy a imprimir el otro. Ahora el código está bien, digamos. Puedes correrlo, a ver. ¿Ves? Ahora, el número no está entre 1 y 100. Sí, son detallillos como que hay que ir cuidando nada más, pero está bien. Ya está ahí. Muchas gracias. Listo, con gusto. Este, ay, ¿cómo olvidó su nombre? Ah, Rafael. Rafa, sí. Vieras que ya le consulté a la profe, Ajá. me contestó, me dijo que no la usamos porque se le hace tedioso para revisar, que la Ah, íbamos ok. a usar hasta final de semestre. Ah, ok, está bien. Entonces, Sí, entonces, bueno, en ese caso, algo que pudimos haber hecho con... Ay, no estoy compartiendo, ¿verdad? Con el... Con esto, digamos, para que... Ese sí a mí se me fue que la profe no usa input. Es que esto mismo, nada más que aquí se recibe el X, el Y y la opción. Entonces sería aquí más bien como volarnos todo esto y esto también, todo esto, ponerlo aquí y esto sería. Y aquí bueno, no sé, aquí por ejemplo un print suma es igual a tanto y me llama la impresión de la suma. Aquí pongo aquí igual resta es igual a tanto. Aquí multiplicación es igual a tanto. Aquí igual división es igual a tanto. Con otra cosa, cociente es igual a tanto. Y pongo otra que es resto es igual a tanto. Después pongo aquí raíz es igual a tanto. Y pongo potencia es igual a tanto. Muy bien. Entonces, ya esta función voy a ponerle principal 2 y esta le voy a poner principal 1. Estas dos hacen lo mismo, básicamente.
Pero en esta ya asumimos que la persona nos va a mandar los parámetros bien, tanto el X como el Y como la opción. Entonces vamos a probarlo nada más. Entonces aquí, principal 2, le mando, qué sé yo, 3, 4 y como opción le mando un 3. Entonces el 3 era una multiplicación. 3 por 5, 20, me haría correr. Aquí está. Multiplicación igual a 20. ¿Ves? Entonces aquí en este caso no se usa ningún input. Y aquí, bueno, lo que habíamos dicho al principio, de hecho cuando estábamos viendo la diapositiva, es que ayuda a mantener mucho, porque por ejemplo, acá, lo que yo le acabo de hacer es un mantenimiento al código. Yo lo que hice fue, digamos, que encontramos una falla, que es que ustedes no usan el input, entonces la corregí. ¿Y cómo la corregí? La corregí de esta forma. Y algo importante es que no tuve que modificar todas esas funciones de aquí arriba. No las tuve que modificar. Porque ahí estaban sus bloques de código aparte, todos estaban aparte y únicamente se llaman cuando se necesitan. Y no tuve que modificar nada aquí. Únicamente modifiqué aquí y cambié las cosillas y ya me quedó una versión más compacta. Entonces no sé si así quedó claro cómo funciona ahora sí. Sí, sí, queda claro. Gracias. Súper. Pero sí, está bien. No sé si alguien tiene más dudas. No es duda, pero no sería sin input más bien, porque es la principal. ¿No? No, la principal 1 tiene input. ¿Ves? Aquí tiene los input. Y la otra, aquí dice sin input. ¿Ves? Que aquí no Ese tiene. creo que le pusiste a las dos. Los pusiste la- de dos. A ambas. No, aquí tiene con input, Ah, aquí el tiene sin input. principal 2, las dos se llaman Ah, principal principal 2. 2, exacto. Ah, Sí, perdón. Cierto. No, listo. Y no, chicos, si no, dejémoslo hasta aquí. Ahí ya les subo el video y todo y cualquier cosita y me escriben si ocupan algo. Y si no, nos vemos el lunes. Como les dije, la otra semana vamos a ver los temas como para el proyecto, que son como los archivos, manejo de listas y todo esto. Y el método split. Y nos estaríamos viendo entonces. Eso sería. Rafa, vas a dejar actividad. Sí, de hecho sí, cierto, que dicho que me lo mencionas. Aquí la tengo. Se me iba a ir. Eh, es esta. Crear una función que reciba un carácter. Este carácter puede ser de cualquiera de los operadores que se han visto en la tutoría. Esta es una actividad un poco larga, es muy fácil, es muy fácil. Es básicamente hacer lo que estábamos haciendo aquí, bueno, en el código anterior, pero con los operadores. Digamos, es básicamente hacer esto que está aquí, porque es una función que me recibe un solo dato, bueno, un string, un char más bien, que es uno de estos. Y que me va haciendo todas esas comparaciones y me va diciendo, por ejemplo, op es igual a este. Entonces cuando yo recibo esto, yo tengo que identificar qué es este símbolo. Y eso se hace con los operadores que estaban en la primera presentación que vimos. En la segunda presentación que vimos, en la de operadores. Y lo que tienen que hacer es identificar cuáles son los lógicos, cuáles son los de asignación, los aritméticos y los de comparación. Además, tienen que retornar el funcionamiento de dicho operador y se usan funciones, condicionales y operadores. No sé si entendieron más o menos cómo es. Es que ustedes, digamos, tienen una función, reciben un dato, ese dato es un carácter y ustedes comparan carácter con todas las opciones que hay de operadores del Python. Y con eso ustedes ponen suma y qué hace la suma. Y ustedes obviamente ponen sumar dos números. Que no quiero una explicación súper larga porque esa no es la idea de la actividad. Es como que aprenden a usar los condicionales. Y el nombre del retorno, pueden usar return o print como gusten, no hay problema, yo no tengo problema con eso.
Y solamente se ejecutan una vez, no usan ciclos. Entonces sí, no sé si quedó claro o si no lo explico de otra forma. Y asumo que está bien entonces. Bueno, entonces chicos, estaríamos por hoy. Si tuviesen alguna otra duda me pueden escribir. Ahí, este fin de semana, voy a ser un poquillo ocupado porque también tengo que hacer mis cosas de la U. Pero estaríamos. Entonces nos vemos chicos, hasta luego.